qué el gobierno quiere que el pueblo sea ignorante? La ignorancia como forma de gobierno. Un pueblo ignorante. Existe una ciudadanía inamovible que va más allá de los papeles membretados o el documento nacional de identidad que nadie se le puede arrebatar. Y es la historia a la cual uno pertenece. El tono afectivo de los valores y las necesidades con los que ha sido educado, ese es el hogar que llevamos dentro. Sabemos que en México la educación es muy mala, que hay problemas económicos, un retraso social como nunca. Mientras menos educación haya, más personas ignorantes habrá. Al ser ignorantes, nos pueden controlar, pero a esto se le suman los problemas económicos, ya que cada día hay menos trabajo y menos personas capaces de tener uno. Entonces hay más personas pobres e ignorantes, que se conforman con que un candidato a un cargo les dé una dádiva a cambio de su voto. Al ser ignorantes no estaremos en condiciones de elegir lo mejor para nuestro país. Actualmente, así es la organización de nuestro país. Podría decirse que la ignorancia es algo que hace que estemos en una gran crisis social, que día a día empeora. Pero algo que es aún más preocupante es nuestro Estado. Prácticamente no tenemos uno. Somos un país con un Estado muy ausente. Pero a estas alturas no podemos quejarnos, ya que nosotros elegimos nuestra forma de gobierno y nuestra forma de vivir. En particular, en México, lo que menos le conviene al gobierno y a las empresas es gente preparada que pueda inconformarse con el sistema laboral y el sistema de gobierno que durante los últimos casi 30 años ha tratado de imponer y que solo beneficia a unos cuantos de una élite política y económica. Al gobierno no le conviene que la gente abra los ojos y vea que todos los días es objeto de explotación. Entonces prefieren dejar sin educación a la gente. Un pueblo consciente es un pueblo que lucha, que no se conforma y que siempre quiere más. Todo evoluciona, y no siempre para bien. La educación empieza desde un circuito infantil y sigue con la escuela. En esta etapa es importante la cooperación de los padres y la escuela. Lamentablemente, hoy en día los padres se excusan de no educar y de no enseñarle los valores más indispensables a sus hijos, diciendo que siempre están muy ocupados con el trabajo, y puede que sea verdad. De hecho, las jornadas de trabajo largas son hechas precisamente para que los padres también no puedan educar a sus hijos. Los profesores antes eran educadores, ahora son solo profesores. La educación de hoy es inferior. Ha cambiado porque educa en permisividad y no en corrección. Me imagino un árbol que está siendo podado para que proporcione mejor fruto y la mayor cantidad. Si no se deja podar, regar, cavar o moldear, ¿qué va a pasar con este árbol? ¿Cuáles van a ser sus frutos? El sistema educativo en México está diseñado para que los niños y los jóvenes aprendan a ser empleados, aprendan a realizar operaciones y a dirigirse por medio de un sistema. Nuestro sistema educa con más frecuencia a empleados que buscan un salario, aunque sea poco, pero que sea seguro, y hacen creer a las personas que necesitan de un trabajo para poder subsistir, cuando la verdad es que el trabajo es una trampa y pocas personas logran abrir los ojos. El sistema educativo está diseñado para mandar a los niños después de graduados a empresas donde pasarán el resto de su vida trabajando, muy probablemente en algo que no es de su agrado, para poder jubilarse a los 65 años viejos y cansados, para volver a entrar en un sistema de inseguridad que precisamente se llama seguro social. Yo le llamaría inseguro social, que ya no cubre las necesidades de los asociados y de la ciudadanía, que está entrando en una crisis financiera y que muy probablemente en algunos años ya no exista. Lamentablemente esa es la triste historia de nuestro México. Nos educan para ser fracasados. En la televisión nos abundan incesantes ráfagas de informaciones que, lejos de nutrirnos, edificarnos y motivarnos para la superación personal, nos alejan de ella. La televisión es una campaña de estupidización del gobierno para que las personas se mantengan entretenidas e ignorantes, con programas cada vez más bizarros, tontos, que enaltecen la idiotez y que promueven lo vulgar. Lamentablemente la mayoría de la población está siendo engañada, y lo seguirá estando un tiempo más. Mientras tanto, las grandes élites políticas y económicas evitan comer de toda la basura que nos dan. Ellos educan a sus hijos para ser grandes emprendedores y para ocupar cargos importantes en gobierno e instituciones, pero no para ser empleados, ni para consumir lo que la mayoría de la población consume. ¿Cuál es mi mensaje? Que la educación
es un derecho, no un privilegio, y depende de ti hacerlo valer. Afortunadamente, la tecnología nos apoya. Ahora ya no es indispensable que tú termines la universidad para llegar a ser exitoso en la vida. Todo lo encuentras en Internet. Si tú estudias y te informas, tu modo de pensar y actuar va a cambiar. Recuerda que tu mente es como un escenario. Todo lo que entre en ella, así va a ser el desenlace de tu obra final. Empápate de solo cosas que te beneficien y no sigas órdenes toda tu vida. Esa es mi opinión. México es un país de grandes recursos naturales y también grandes ciudades, bellos pueblos e innumerables sitios históricos y arquitectónicos. Pero a pesar de tantas cosas, México es un país de grandes injusticias. En esta ocasión, revelaré lo que a mi parecer ha sido una de las más grandes de todas las injusticias que hemos vivido en nuestro país, la cual es la educación en México. Una de las más grandes injusticias sociales, no solo de México, sino de los países subdesarrollados, es la educación, ya que ella está sujeta a una conspiración en contra del pueblo mismo. Una de las estrategias de manipulación mediática dice que la educación que se le da al pueblo debe ser la más baja y mediocre posible. Entre más incapacitado esté el pueblo, más se podrá ejercer control sobre él. Si el pueblo está ignorante, no podrá defenderse políticamente de los abusos en su contra y no podrá crecer financieramente para competir en el mercado contra los grandes monopolios y élites económicas. Las instituciones públicas educativas son una fábrica de empleados, no de empresarios. Les enseñan cómo sumar, restar y hacer operaciones, pero no les enseñan cómo desarrollar su intelecto financiero y cómo hacer que 10 sean igual a 100 y 100 sean igual a 1000. Se les enseña a obedecer el sistema, pero no se les enseña la forma correcta de rebelarse al sistema. Se les enseña a ser puntuales y a acatar un horario, pero no se les enseña a ser dueños de su tiempo. Se les enseña a que siempre haya alguien gobernándolos, pero no se les enseña a la forma correcta de gobernarse solos. Se les enseña a sobrevivir en la vida, pero no a vivir la vida. Hay muchas cosas buenas que quizá sí enseña la escuela, pero hay cosas fundamentales que quizá nunca te enseñará, sobre todo en el aspecto financiero. Una de las cosas que en la escuela nunca aprenderás es la de cómo ser rico, y mucho menos te enseñará a cómo ser millonario o multimillonario, sino lo contrario, te enseñará cómo no serlo. Quiero relatar una experiencia que tuve al entrar al primer grado de secundaria. Mi maestro de historia dijo: jóvenes, ya están en secundaria, es hora de madurar e ir pensando en qué va a ser de ustedes en el futuro. La única forma de vivir más o menos bien en este mundo tan difícil es conseguir un buen trabajo. Y la única forma de conseguir un buen trabajo es estudiar duro. Entre más capacitados y preparados estén, serán mejores candidatos para competir en el ambiente laboral, ya que cada vez hay más egresados y menos vacantes. Si alguno de ustedes sigue pensando que de grande va a ser un artista, un cantante o lo que sea, olvide esas tonterías. Eso es para la gente rica y no para ustedes. Olviden sus sueños y entren al mundo real. Que la única forma de vivir es trabajar, trabajar y trabajar. Esas fueron las palabras de mi maestro. Creo que si hubiese hecho caso a esas palabras, sería la mitad de feliz de lo que soy ahora. A lo que me refiero es que en la escuela regularmente nos programan para ser pobres. Y el problema de la pobreza no radica en el gobierno ni en los programas sociales, radica en la educación. Mientras en México no se cambie el sistema educativo y no se nos capacite y se nos enseñe para buscar la riqueza, evitar el conformismo y emprender, probablemente va a seguir pasando lo que ha estado pasando: poco empleo y muchos desempleados. Si te gustó el video,
dale like, suscríbete para recibir más. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Hasta luego. El Chapo para presidente. La frase más estúpida del mundo. En las redes sociales, yo creo que más de uno nos hemos topado con esta frase, el Chapo para presidente. Es verdad que no todas las personas piensan así, pero sí muchas. La pregunta es, ¿cuándo y por qué creímos conveniente tener a un criminal de tal magnitud gobernándonos? Para algunos quizás solo un juego, un chascarrillo, pero para otros es una idea moldeada y definida en su cabeza. Y a estas personas les digo tal y como lo he dicho en otro video. Ustedes no saben lo que quieren. No cabe duda que una población de ovejas siempre tendrá a lobos como gobernantes. Yo les quiero preguntar algo a ustedes que andan muy lamebotas diciendo, el Chapo es mi héroe, el Chapo lo admiro, al Chapo esto y al Chapo aquello, cuando en realidad ese criminal no daría un quinto por su vida, y si tuviera que matarte, simplemente lo haría sin importarle un comino. Imagínate si le dieras más poder, si lo pusieras enfrente del ejército y de nuestras fuerzas armadas. Estarías creando un régimen totalitario como el Estado Islámico o aquel de Libia con Gaddafi. Aún así, sabemos que hay políticos corruptos que son peores e incluso más sanguinarios que el Chapo, esos famosos criminales de cuello blanco. En eso estoy de acuerdo. Pero aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué en México solemos adorar criminales? Por una sencilla razón. Si tú actualmente admiras al Chapo, te daré una noticia. Te han manipulado y te han lavado el cerebro. Si tú, por ejemplo, eres narcotraficante y te llena de orgullo el andar con tu cuerno de chivo y sentirte muy macho, déjame decirte lo siguiente. Primero, el hacer esto no fue tu elección. Simplemente eres el resultado de una parafernalia mediática en tu contra. O para que te quede más claro, te usan como títere, fácil de dominar. Eres un producto, un resultado del consumismo, de la oferta y la demanda. Te lo voy a explicar para que te quede claro. Y te pido por favor que lo pienses y razones. Imagínate que te digan, te ofrezco un trabajo, pero en este trabajo no podrás renunciar. Ganarás bien a veces, pero seguramente terminarás muerto o en la cárcel. ¿Cómo ves? ¿Aceptas? Ah, y otra cosa. Las personas te dejarán de hablar y otras quizá te tengan miedo. Y tu familia correrá un gran peligro y quizá también la maten. Cualquiera que tuviera un gramo de inteligencia se negaría, pero muchos aceptan llevar esta vida porque es simple. Todo lo que ven, todo lo que escuchan y hasta lo que sienten genera un impacto en ustedes. Los medios masivos lo saben. Ellos son controlados por élites políticas y económicas que dominan y gobiernan México, y asimismo están vinculadas al narcotráfico, y mediante el bombardeo de continuas ráfagas de información, manipulan y moldean a la población a su conveniencia. No te dicen directamente qué cosas debes hacer, pero sí de manera subliminal e indirecta. Por ejemplo, en la música de banda, veo a muchos cantantes como el Commander simular tener vida de narco, con mujeres hermosas, dinero, droga, carros de último modelo, bien vestidos y lujos excesivos. ¿Qué nos da a entender la televisión? Que si tú eres narco, tendrás todo ello. Tu vida será maravillosa y serás rico. Quizás si lo ves una vez no cambie tu manera de pensar, pero si frecuentemente eres bombardeado con ese tipo de propaganda nefasta, dicha repetición de esos patrones moldeará tu forma de pensar y después tu conducta. Y cuando llegue el momento de la crisis económica,
de que no tengas trabajo. No pensarás en monetizar tus talentos y emprender un negocio. Al contrario, pensarás en que la única salida para tus problemas es entrar en las filas del narco. Lamentablemente, hoy en día, muchos jóvenes se creen narcos y dicha cultura se ha aceptado y tolerado en nuestra sociedad. Pero no es netamente la culpa de la gente, sino la basura que nos dan los medios. La televisión hace ver las cosas malas y vulgares buenas, y las buenas y apropiadas aburridas y pasadas de moda. Es triste ver cómo la mayoría de las personas en México no tienen una personalidad propia, sino que copian y adquieren las tendencias que la propaganda mediática les da. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué le beneficia a la televisión el hacer esto? Créanme, les harto beneficia. Vivimos en una época de telecracia, donde la desinformación abunda y donde el gobierno le conviene que la gente sea idiota, donde subliminalmente meten ideas en tu cabeza diciendo, no pienses, pensar no es bueno, mejor diviértete y disfruta lo que puedas. Mira la televisión, mientras te robamos y te hacemos cada vez más esclavo. Esclavo de lo que te vendemos y esclavo de lo que ya no podrás hacer. Pero eso sí, serás un esclavo feliz. Esa es mi opinión. Lo que pienso es que no estamos perdidos. La arma más poderosa que tenemos es la educación. Pienso que si nos cultivamos y progresamos como personas, podremos salir de las crisis y los problemas económicos y sociales que nos afligen. Hasta luego. Las 10 estrategias de manipulación de Televisa. En los últimos meses, Televisa ha rebasado los límites de la paciencia de los mexicanos, tanto así que han abundado campañas en las redes sociales como Cruzada Nacional contra Televisa, en Twitter, que son la manifestación del cansancio que sentimos los mexicanos de todo aquello por lo que esta televisora nos ha hecho pasar. Hoy el país está siendo volteado de cabeza mediante la aprobación de reformas neoliberales, todo bajo el cerco mediático que tiene acorralados a los mexicanos dentro de un régimen totalitario y fascista, todo bajo cortinas de humo, desinformación y manipulación. Las reformas no tienen otro objetivo que la legalización de delitos contra la patria y contra nosotros, sus hijos, despojados, explotación, robos, privatizaciones, reprivatizaciones, extranjerizaciones, saqueos, evasión de impuestos, etc. Todas estas cosas han sucedido en diferente medida durante el régimen neoliberal y han sido solapadas por el gobierno. Estos actos anticonstitucionales fueron permitidos porque en México hay algo por encima de las leyes, la corrupción y el poder. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial han sido privatizados. La democracia misma está privatizada. Las corporaciones y bancos, monopolios nacionales y transnacionales, legales o ilegales, amigos del gobierno, se han infiltrado en nuestra incipiente democracia y la han pisoteado imponiendo su voluntad y sus gobernantes marionetas. Hoy el gobierno neoliberal se ha dado la tarea de legalizar todos estos crímenes y darle certidumbre jurídica a todos aquellos que los cometen y a los que fueron sus cómplices, en lugar de hacer respetar la Constitución y castigar a los privados y a gobernantes delincuentes. A esto le llaman actualizar la Constitución a la realidad moderna. Y es que los gobiernos neoliberales, que dejan todo a la deriva del libre mercado, han sido rebasados por miles de circunstancias que padecemos a diario debido al mismo fundamento del neoliberalismo. El gobierno no puede intervenir, y esa premisa incluye al mismísimo marco legal. Entonces los gobiernos de derecha lo único que hacen es adecuar las leyes para que los privados sigan siendo beneficiados en la impunidad y anarquía del libre mercado. El neoliberalismo avanza hacia el anarco-neoliberalismo, en donde, como el gobierno no puede intervenir y no sirve para nada más que para representar una fachada protectora para los privados, es la anarquía, el dinero y el poder los que reinan. Son las corporaciones monopolíticas, los bancos y hasta las mismísimas organizaciones criminales, narcotraficantes, traficantes de personas, contrabandistas, etc. Son ellos los que arrasan con todos los recursos naturales y los seres humanos.
Son ellos los que mandan. No existe la democracia, gobierno y pueblo. Esta debe ser aplastada. Es la esencia misma del neoliberalismo, llamada justamente capitalismo salvaje. Anteriormente he hecho un video sobre las 10 estrategias de manipulación mediática según Noam Chomsky. En este video voy a aplicarlas al instrumento más grande de la corrupción y del crimen, llamado Televisa. ¿Sabías tú que mientras veías el atentado de Boston, se aprobó la reforma que hace anticonstitucional protestar contra las reformas? Imagínate. Introducir reformas a la Constitución cancela jurídicamente cualquier reclamo ciudadano. A partir del 3 de abril de este año, no es posible recurrir al amparo contra todo tipo de reforma constitucional que se apruebe, porque la nueva ley de amparo, en su artículo 61, fracción 1, declara este intento como casual y de improcedencia. O sea que si nuestros sabios, entre comillas, políticos, aprueban una ley, tú no podrás reclamar, y esto mientras veías el atentado de Boston. Frente a los presentes acontecimientos del día a día, era casi imposible no hacer mención de la gran y respetable crítica y opinión que el filósofo y activista estadounidense Noam Chomsky supuestamente hiciera en alguna ocasión a los grandes medios de comunicación en general, y como la misma naturaleza de estos se mueve mayormente dentro de un ambiente en el que, más que brindar información y cultura, dedican sus esfuerzos en manipular y mentir a las masas sobre lo que sucede y ocurre alrededor, además de inculcar lo que podría llamarse una anticultura, promoviendo mensajes ya sea deprimentes, de mediocridad o conformismo. Todo esto sin mencionar la propagación de mensajes violentos, obscenos o promulgar el miedo. México es un país donde se vive frente a unos medios tan totalitarios que incluso pareciera que el país forma parte ya de una telecracia, pues son los medios quienes levantan e inculcan incluso a presidentes. Son los medios quienes te dicen que debes creer en la Iglesia Católica y tú como ovejita ignorante ahí vas a misa. Son los medios quienes te dicen qué cosas debes comprar. Son los medios quienes te convierten a ti mismo en un producto. La nueva tendencia tuitera que hizo su aparición el día de ayer a nivel nacional, cuyo hashtag era Cruzada Nacional contra Televisa, la cual representa entre la población de las redes sociales una pura y genuina oposición, y más que oposición, cansancio de todo aquello por lo que esta televisora nos ha hecho pasar. Es increíble ver cómo la población va despertando y toma conciencia sobre todas las mentiras y engaños con lo que esta televisora ha sumergido al pueblo, pero más que engaños y mentiras, sobre todo la masiva campaña de estupidización con sus telenovelas y programas absurdos y vulgares, que en ninguna forma inculcan una cultura provechosa al mexicano, como el mismo Emilio Azcárraga mismo dijera en alguna ocasión. México es un país de una clase modesta y muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisora es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Televisa cumple muy bien con lo que a continuación vamos a presentar de Teams, pero no solo Televisa, sino principalmente todos aquellos más media que representan el gran oligopolio mundial que controla alrededor del 70-80% de los medios globales, los cuales ya hemos hecho mención en muchas ocasiones. Televisa solo es un peón, un niño en pañales que imita las malas influencias de sus padres. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas, económicas, mediante la técnica del diluvio o la inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivadas por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja con los otros animales. Eso es la estrategia de la distracción.
Esta es la estrategia principal y el arma más poderosa de los medios, pues manteniendo al público ocupado y distraído con otros temas sin importancia, les harto beneficia a estas élites políticas, ya sea para no formar oposiciones o un pueblo crítico e inteligente que pudiera levantarse en contra de ellos y sus intereses. Distraen al individuo con la música, los deportes, el espectáculo, la farándula o la tecnología y el marketing. Compra, gasta, desecha, vuelve a comprar. Mientras que temas como el arte, la espiritualidad, la ciencia, las humanidades y todas aquellas cuestiones que llevan al individuo a trascender como persona pasan desapercibidas o ignoradas. 2. Crear problemas, después ofrecer soluciones. Este método también es llamado como problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana o planear y ejecutar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de las leyes de seguridad y políticas en prejuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales o el desmantelamiento de los servicios públicos. Por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico es una estrategia para justificar la represión, la paramilitarización y la militarización de un país sumido en una dictadura invisible de cristal. Esto lo hacen desde hace mucho y forma ya casi un parte de un culto religioso para ellos. Y con ellos, solo para citar dos ejemplos, ahí tenemos a los atentados del 9 u 11 que justificaron las guerras en Irak y Afganistán frente a la crisis del petróleo y las viejas 7 hermanas, además de preparar con anticipación los más altos mandos de la inteligencia estadounidense y la OTAN, las invasiones a 7 países del Medio Oriente, como bien lo describiría después Wesley Clark, ex general de la OTAN. Y ahora hace poco lo de Boston, que mientras todos los ojos están puestos en el ataque y las víctimas, en otros lugares sucedieron acontecimientos que sin duda alguna no serían aceptados de forma fácil teniendo las millones de miradas frente a ellos. Con todo ello, por ejemplo, se dio la CISPA, que provocó una baja tremenda del oro. Se acusó a Obama de crímenes de guerra, qué novedad. Además también de presionar con estos atentados al Congreso y gobierno estadounidense a que tome más en serio medidas adecuadas dentro de la segunda enmienda y la ley migratoria. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer aceptar o que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas por años consecutivos. De esa manera, condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas como el neoliberalismo fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si se hubieran sido aplicadas de una sola vez. ¿Tú sabías que Pemex es el mayor contribuyente del país al aportar alrededor de una tercera parte del presupuesto total del gobierno federal? Mientras que las 30 empresas que cotizan en la BMV tuvieron ventas por 2.777.223 millones de pesos y pagaron impuestos por solo 123.884 millones de pesos, es decir, pagaron solo el 4.5% de sus ventas. Empresas con ventas totales muy superiores a Pemex, que solo pagaron apenas 14% de lo que la petrolera le entregó al fisco. ¿Quiénes aportarán al vacío fiscal que dejará la venta de Pemex? Respuesta: más impuestos para el ciudadano. ¿Tú sabías que ya se puso el IVA a alimentos y medicinas? Esto es una estupidez. Y sí, efectivamente, los que menos tienen serán los más perjudicados. Para mí, el neoliberalismo comenzó desde mucho antes, desde los tiempos de Nixon, cuando hubo separado patrón oro del dólar. Algo parecido posiblemente sucede ahora también en Estados Unidos, con lo de la segunda enmienda, la cual Obama busca reformar para desarmar a la población. Se desatan crímenes y tragedias por todo el país a causa de la venta de armas, y pronto ahí tendrán la reforma de la segunda enmienda, desarmando a la población civil. Este se ha venido desmantelando poco a poco desde el sexenio madrilista. Privatizarlo de golpe causaría grandes oposiciones.
La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente, luego porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente a que todo irá mejor mañana, y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarlo con resignación cuando llegue el momento. 801,736 millones de pesos es el monto de la deuda del rescate bancario que se llevó a cabo en el país después de la crisis económica de 1995. Los rescates financieros provocan una fuerte crisis. Los megaespeculadores financieros del Wall Street o la Reserva Federal para luego llevar al público a que acepte nuevas medidas. Algo similar sucedió en 1929 con la Gran Depresión, lo cual fue totalmente provocado por la Fed. Vienen los rescates y se devalúa aún más el dólar, los impuestos aumentan y por supuesto también la inflación. Los rescates y crisis financieras son un gran ejemplo para esta estrategia. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se pretende engañar al espectador, más se tiene a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, tendrá una cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico a la de una persona de 12 años o menos. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por suerte, yo tengo a mi Lazarillo. Y hay un señor que tiene a una televisión guiándolo como con su correa. Televisa es una experta en esto. En lo personal, al prender el televisor, lo cual es raro, y al ver ese canal de pasada, puedo sentir cómo se hace uso indirecto de esta estrategia. Pero no solo Televisa, todos los medios que forman parte del gran oligopolio también. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y por ende al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización de registro emocional permite abrir la puerta y acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Todas estas técnicas son mucho más poderosas de lo que pensamos porque juegan con el inconsciente del individuo. Imagínense el impacto que sufre el individuo por promedio estadounidense que mira el televisor de 4 o 5 horas diarias desde pequeño. Estos medios de manipulación masivos burlan y atacan de forma indirecta a las personas con el subconsciente, enviando mensajes indirectos y de esta forma crean y moldean las culturas y o personalidades. En lo personal, amigos, solamente les daré un consejo. Cuídense de la televisión. No pierdan su valioso tiempo en verla, a menos que sea muy necesario, pero evítenla. Es un instrumento que se usa para manipularles. Es preferible usar el internet que la televisión. Esa es mi opinión.